En el capítulo de hoy, un análisis de Edipo Rey de Sófocles. Hola, hoy vamos a hablar de Edipo Rey, la tragedia de Sófocles que fue escrita aproximadamente en el 430 a.C. y representada por primera vez en el 429 a.C. Una de las tragedias más importantes de la historia del teatro de uno de los autores más relevantes de toda la cultura griega. Sófocles se calcula que escribió más de una centena de tragedias, de las cuales solo nos quedan 7. Fue una persona bastante particular porque vivió 90 años, en una época en la cual la expectativa de vida era bastante más baja, y fue uno de los autores más consagrados que ha sido reconocido por muchas tragedias. La trilogía más famosa es Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Edipo Rey es la tragedia más famosa de Sófocles y esto se debe, entre otros factores, a que tuvo el mejor community manager de la historia, que fue el señor Sigmund Freud, que utiliza y reelabora el mito en su teoría psicoanalítica. Freud va a hablar del complejo de Edipo en este libro que se llama La interpretación de los sueños, publicado en 1899. Sin embargo, no va a ser la primera vez que menciona a Edipo. De hecho, data de unos años antes, de 1897, que en una carta a su amigo médico Wilhelm Fliess ya mencionaba a Edipo como uno de los factores estructurantes del aparato psíquico. Quiero aprovechar para leerles un fragmento de la interpretación de los sueños donde Freud hace referencia directa a Edipo. Su destino nos conmueve solo porque podría haber sido el nuestro, porque el oráculo ha puesto la misma maldición sobre nosotros antes de nacer que sobre él. Tal vez estemos todos destinados a dirigir nuestros primeros impulsos sexuales hacia nuestras madres y nuestro primer odio y deseos violentos hacia nuestros padres. Nuestros sueños nos convencen de ello. El rey Edipo, que ha matado a su padre Layo y se ha casado con su madre Yocasta, no es más que el deseo realizado de nuestra infancia. Muy lejos de ser yo quien esboce una crítica al complejo de Edipo desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, solo quiero limitarme a algunas cuestiones que he leído y que he trabajado a lo largo de los años en entender un poco más cuál era la mirada psicoanalítica en torno al mito de Edipo. Lo primero que se le critica a Freud es la ausencia de base científica, es decir, que no hay basamento empírico para poder esbozar esa teoría. Y el segundo punto es un sesgo cultural y de género. ¿Qué quiere decir esto último? Primero, que la teoría freudiana suele basarse en un enfoque limitado a la masculinidad y en el caso de la mujer tiene una mirada falocéntrica porque es la ausencia del pene justamente lo que genera la, si se quiere, base de la psicología femenina, justamente basada en esta ausencia, en esta carencia que tiene que ver con una mirada falocéntrica. Y por último, la poca atención en la teoría freudiana de un enfoque cultural y social como dos ejes determinantes del sujeto en su conformación psíquica. Más allá de la lectura de Freud y de cómo el mito de Edipo salta a la fama, si se quiere, por hacerse muy visible a partir de esta reutilización que hace la teoría psicoanalítica, hay varios niveles de lectura que me gustaría señalar. El primero de ellos es el fatum. Fatum en griego quiere decir destino, y el destino era esa fuerza ineluctable, poderosa, que caía sobre los dioses y los hombres. El destino era la fatalidad, y Edipo no puede escapar a su destino. Tampoco Layo y Yocasta. Cada uno de ellos, al conocer el oráculo, ponen todo su esfuerzo para ir en contra de ese destino trágico, y sin embargo el destino se cumple ineluctablemente. Aunque ellos quieran torcer su fortuna, el desenlace va a ser terrible. Y esto sucede así porque había sido profetizado por el oráculo y los mortales no pueden ir en contra de un destino que no puede torcerse. Los mitos eran un reservorio de valores y en el teatro se actualizaban de una manera crítica. En el caso de Edipo, Sófocles recrea la creencia en el destino humano y nadie puede evitar su destino por más que crea que tiene el poder para hacerlo. De él no escapan ni siquiera los poderosos. De hecho, Edipo era rey
y esto reafirma que nadie controla su destino y que el poder es solo una ilusión. El oráculo se pronuncia ante una posibilidad absolutamente abominable desde el punto de vista cultural y moral para Grecia, que era el incesto y sus consecuencias. La obra trabaja 3 temas principales: la identidad, la justicia y la búsqueda de conocimiento. La justicia va a ser un tema central en la obra, y cuando hablo de justicia me refiero a la justicia divina. En Grecia, más allá de la voluntad de los hombres, había un sentido trascendente, un sentido sagrado, que eran los designios divinos que regían la conducta de los mortales. El fatum, ese destino ya estaba escrito y debía cumplirse de manera irremediable. Edipo va a encolerizar al dios Apolo por 2 motivos principales. El primero de ellos es que cuando Edipo va al oráculo de Delfos, santuario del dios Apolo, y la pitonisa le dice: te casarás con tu madre, tendrás descendencia con tu madre y matarás a tu padre, Edipo quiere torcer ese destino, es decir, ir en contra de lo divino. Y además, el segundo motivo, no menor, es que Edipo derrota a la Esfinge. La Esfinge era la guardiana del templo del dios Apolo, y cuando Edipo resuelve el acertijo, está ofendiendo al dios y despertando su ira. Pero Apolo no era el único dios que estaba irascible para con Edipo. Recordemos la maldición de Dionisos que pesa sobre su familia. Su abuelo Labdaco se había negado a reconocer a Dionisos como un dios y a practicar sus rituales, y sus sacerdotisas le arrojan una terrible maldición donde dicen que toda su descendencia estará maldita, y no le erraron, porque Layo, su padre, también tiene una maldición por haber violado a Crisipo, hijo del rey Pélope. Y luego de esta secuencia cruel, Pélope pierde a su hijo Crisipo porque se suicida de la vergüenza por haber sido ultrajado por Layo. Digamos que ya tenemos 2 grandes maldiciones del dios Dionisos, el dios Apolo también enojado por no querer asumir su destino y por asesinar a la Esfinge, que era su criatura mitológica, protectora y guardiana del templo de Apolo. ¿Qué pasa con esta obra? Esta obra va a revelar que Edipo carga sobre sus espaldas maldiciones fulminantes y que se opone al designio divino. Si decimos que el teatro era la actualización del mito y que el mito era un reservorio de valores, en este caso los griegos quieren recordarle a los mortales que la justicia divina te alcanzará más allá de tus acciones, más allá de tus deseos de hombre. La voluntad divina se cumplirá inexorablemente. Otro tema interesante en la obra es la identidad. Vamos a pensar la identidad desde un punto de vista performativo, es decir, no podemos pensar a la identidad como una esencia, como algo permanente, algo que no está en constante movimiento y mutación. Hay un texto de Stuart Hall que se llama ¿Qué es la identidad?, donde menciona esta condición performativa, esta condición mutante de la identidad, donde uno no es de una sola manera. Y en el caso de Edipo, vamos a tener distintas aristas para pensar en el concepto de identidad. Lo primero que quería mencionar de Walter Kaufmann, de un libro que se llama Tragedia y Filosofía de 1968, año de su publicación, donde él habla de la inseguridad radical del hombre. Edipo era sin duda muy astuto, con una inteligencia notable. Él puede desafiar, puede vencer el acertijo de la Esfinge y sin embargo no sabe quién es. Edipo desconoce su verdadera identidad, no se conoce a sí mismo. Por eso es que cuando la Esfinge salta al vacío y se suicida, antes lo mira y le dice: el vacío al que intentas arrojarme está dentro de ti. Otro rasgo saliente es esta necesidad, siendo mortal, de pasar por encima de su condición y de querer vencer a una criatura mitológica, a la Esfinge, exceder lo humano y también rozar lo divino con sus acciones.
porque el incesto era algo que solo le estaba permitido a los dioses y que era condenable para los mortales. Así todo, Edipo se casa con su madre y tiene descendencia. Hablamos de la justicia, hablamos de la identidad. Me gustaría ahora enfocarnos en el problema del conocimiento. Edipo Rey es sin duda la tragedia del conocimiento, porque si Edipo hubiera vivido en la ignorancia, no habría tragedia. Esto confirma que sin información no hay tragedia. La tragedia comienza cuando hay conocimiento. Esto reafirma que la ignorancia es algo muy cómodo a veces. Los misterios que rondan la vida de los hombres son insondables y no pueden ser revelados. La esfinge como criatura mitológica representaba ese límite, el límite de la sabiduría humana, y Edipo transgrede ese umbral, quiere ir más allá de lo que le está permitido y esto va a tener sus consecuencias. Un personaje clave en la obra es Tiresias. Tiresias es el adivino ciego que todo lo ve. Tiresias puede ver la eternidad, pero se niega a comunicar esa verdad porque de nada sirve que esa verdad sea comunicada. Él transita un intermedio entre los mortales y lo sagrado, y Tiresias puede acceder a una revelación que, por supuesto, Edipo no ve. Y acá hay una metáfora interesante porque cuando Edipo se vacía los ojos al final y queda ciego, se automutila para dejar de ver, tiene que ver con una simbolicidad de haber desautorizado y haber ofendido a Tiresias. De hecho, en un momento de la obra él le dice: ¿qué me vas a decir vos que no ves? Que sos ciego. Y ahí es donde Edipo comete hibris. La hibris en griego tiene que ver con la soberbia del héroe, con el deseo de los hombres de pasar por encima de su condición de mortal y en este caso desautorizar a un personaje que está en contacto con lo divino, como es Tiresias. Quiero recomendar un libro que a mí me resulta absolutamente estimulante para pensar en el mito de Edipo y en la tragedia griega, que es este texto llamado Edipo Filósofo de Jean-Joseph Gux, donde el autor va a posicionar a Edipo como un sujeto autónomo, un sujeto del conocimiento. Edipo, a partir de la racionalidad y del yo, va a querer develar y profanar esos misterios que debían permanecer en lo oculto. Desde el punto de vista del análisis, Edipo va a representar un cambio de paradigma en lo humano que tiene que ver con el paso del daimon al ethos. El daimon era la divinidad y el ethos tenía que ver justamente con este hombre político que se estaba constituyendo en la sociedad griega y que va a producir un cambio de paradigma, un cambio de sensibilidad entre un yo autónomo que desea conocer y dominar. Este cambio de paradigma se va a ver más claramente en la obra Antígona, el choque entre lo sagrado y lo humano, pero de eso vamos a hablar seguramente en el próximo video. Bueno, llegamos al final de este video. Me encantó compartir un análisis de Edipo, pero bueno, siempre tiendo a creer que es poco, que es breve. Sigo estudiando y leyendo Edipo como si fuera la primera vez que tomo contacto con ese texto y sigo descubriendo un montón de tramas y subtramas, conflictos y cuestiones que hacen no solamente a lo enunciado, a lo dicho en la obra, sino a eso que permanece oculto también en los personajes, ¿no? Esos deseos, esas represiones que tienen que ver también más con lo actoral que con el análisis textual propiamente dicho. Quizás hagamos un nuevo video de Edipo más adelante como para revelar algunas tramas secretas, pero me quiero despedir porque ya es bastante. Y no quiero dejar de hacerlo sin recomendar alguna bibliografía que por lo menos a mí me ha estimulado mucho en el tránsito de las lecturas y relecturas de Edipo Rey. El primer texto es de Hugo Francisco Bauzá, que ha sido mi maestro en la Universidad de Buenos Aires, en Puan, y le mando un beso, porque ha sido una de las personas que yo siempre digo de los culpables, ¿no? Es uno de los culpables de que yo me haya enamorado así de la mitología. Principalmente este texto que se llama El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. Recomiendo el capítulo 5, que es sobre el mito de Edipo.
que hace un análisis exhaustivo acerca del mito. Y otro texto que quiero recomendar es Sófocles, Edipo Rey. Este texto de Patricia D'Andrea, licenciada y profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, es una introducción crítica a la figura de Edipo y me parece muy relevante para poder analizar este hecho perdurable de la literatura que es Edipo Rey. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si quieres ver más contenido como este, visita nuestro canal. ¡Nos vemos la próxima!